Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de nuestra UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus, 3 años después de que la pandemia del COVID-19 pusiera en jaque al mundo y ante la disminución de contagios y fallecimientos, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria internacional. Con mi agradecimiento muy sincero por esta conversación, te pregunto, primero a nivel global, ¿qué significa, doctor, este anuncio de la OMS? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. También los agradecidos son nosotros por la apertura de los espacios. Y pues ahora estamos en un momento en el que estamos construyendo la salida. Había quedado muy claro cuándo era la entrada a la pandemia y a la emergencia, pero no quedaba tan claro cuándo iba a ser la salida ni cómo iba a ser la salida. Si se acuerdan, en enero de este año, este mismo comité de la Organización Mundial de la Salud se había reunido y en ese momento todavía no encontraba las condiciones para decir que se terminaba la emergencia. Básicamente porque en China estaba habiendo un brote muy fuerte y había muchos casos, muchos contagios, pero también había muchas hospitalizaciones y defunciones en todo el mundo. Todavía esta última ola en muchos países levantó el número de defunciones y de hospitalizaciones. Ahorita, la información que revisa este comité, justamente lo que pues les dice es que en términos generales, en todo el mundo, la tendencia de la epidemia es hacia la disminución. Entonces, no están aumentando las defunciones, no están aumentando las hospitalizaciones, el número de casos confirmados también va en descenso, a reserva de que en algunos países puede ser que tengan un brote o una actividad epidémica, pero en términos generales, en todo el planeta, ese es el comportamiento y eso sumado a la protección por las vacunas y a la inmunidad, a la protección que deja la enfermedad al pasar, entonces se puede decir que estamos fuera de la emergencia, que era justamente cuando no teníamos ni vacunas, ni tratamientos, ni pruebas de diagnóstico, ni protección, y ya eso ya quedó atrás. Y lo que sigue es a nivel local, cada país hacer sus ajustes específicos en función de su condición individual. En el caso de México, el mismo presidente López Obrador ha firmado ya el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria en este país. ¿Cuál es la diferencia entre poner fin a la emergencia y poner fin a la pandemia? Porque sabemos que todavía en México se dan cada semana miles de casos de contagio, aunque Sí, haya disminuido considerablemente el número de muertos y de hospitalizaciones. sí. ¿Cuál la diferencia y qué es lo que tenemos que cuidar en este matiz muy delicado en materia sanitaria? Sí, bueno, lo que se termina es la emergencia, pero no la amenaza. La Mm. amenaza ahí sigue. El COVID-19 va a seguir aquí, va a seguir provocando casos, va a seguir provocando olas epidémicas, va a seguir provocando hospitalizaciones y defunciones. Eso, vamos, eso no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar el impacto de esa actividad y nuestra conducta frente a esa presencia del virus. Entonces, cuando se declaran las emergencias, pues es precisamente porque no se tiene nada para hacerle frente al virus, ¿no? No tenemos vacunas, no tenemos tratamientos, no tenemos pruebas de diagnóstico, no sabemos qué hacer con los enfermos, toda la población es susceptible. Entonces, en ese momento se declara la emergencia para poder tomar medidas extraordinarias para la respuesta. En realidad, lo de la declaratoria de la emergencia es más un asunto administrativo que pues se traduce al final en algunas acciones operativas. Ahorita que ya pasó eso, se quitan esas medidas extraordinarias y entra la enfermedad al cauce normal del resto de las enfermedades del país. Entonces, pues ahorita correríamos el riesgo de pensar que ya se fue y de tener brotes y de no poner atención donde vaya a haber actividad epidémica, pero para eso también se toman acciones para poder ya incorporarlo a la vida cotidiana sin que tenga tanto impacto. Cuando hablas de medidas
operativas, dijiste, sí, Sí. operativas. ¿A qué te refieres, doctor? ¿Qué Cuan- tendríamos que estar haciendo ya? bueno, cuando es la emergencia y hay medidas operativas específicas, pues es la contratación, la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, ¿no? El flujo de la información, la comunicación, toda esa parte que se hace especialmente para hacerle frente a la emergencia. Ahorita lo que va pasando es que se va a insertar ya la vigilancia habitual del COVID en el sistema habitual de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias. Entonces, ahí ellos tienen una tarea pendiente a nivel administrativo de la salud pública, de la epidemiología, para vigilar el COVID con ciertos elementos. Nosotros en la vida cotidiana tenemos que primero entender que aquí va a seguir el COVID y entonces saber dónde puede haber riesgo, cuándo puede haber riesgo y en quién puede haber riesgo y tomar ahí las medidas, ¿no? Por ejemplo, todos los inmunocomprometidos tienen que mantener cierto nivel de precaución cuando estén con mucha gente, usar cubrebocas, cuando vayan a sus consultas, cuando vayan a los laboratorios clínicos. Todas las acciones de salud idealmente deberían de hacerse ahorita todavía con cubrebocas. Cuando estemos en lugares muy cerrados, con mala ventilación, muy concurridos y por mucho tiempo, más de 10, 15 personas, por más de media hora, ponerse el cubrebocas, porque ahí pudiera haber riesgo. Y uno de los más importantes, Ricardo, es cuando tengas síntomas de enfermedad, tienes que cuidarte y ponerte cubrebocas para evitar contagiar a otros. Igual, cuando convivas con una persona que tiene síntomas de enfermedad, también tienes que protegerte, porque si es COVID lo que tiene, pues te va a contagiar. Si es influenza, pues también el riesgo existe, ¿no? Entonces, esas medidas son ahorita ya como la siguiente etapa. Estos meses así van a ser, hay que esperarnos a ver cómo viene la ola del verano, porque pues también el cálculo es que vamos a estar teniendo 2 olas cada año, una en verano y una en Sí. invierno, y va a haber que lidiar con eso. Dos preguntas finales. ¿El COVID puede evolucionar al grado de volverse a ser peligroso, de, digamos, de evadir las medidas que se han tomado contra el mismo? Bueno, esa es una de las advertencias que en el mismo discurso del director de la OMS lo dijo. Dijo, tenemos que seguir vigilando, tenemos que seguir monitoreando el comportamiento del virus, porque en efecto se puede generar una nueva variante y esa variante que se escape a la respuesta inmune o que vuelva a ser un poco más virulenta y tenemos que volver a montar algunos de los elementos para la protección, ¿no? Sobre todo la comunicación de riesgos y la identificación de los casos en la población. Entonces, sí existe este riesgo. Afortunadamente, el comportamiento del virus no ha sido así. Entonces, la probabilidad de que esto pase existe, pero es relativamente baja, ¿no? Lo que hemos visto es que el virus ha tendido un poco a debilitarse en el sentido de causar menos enfermedad grave a cambio de facilitar su diseminación. Entonces es un virus más contagioso, esta variante Omicron que circula desde noviembre de 2021. Tenemos este virus más contagioso, pero menos grave de enfermedad. Doctor, a nivel de gobierno, de autoridades de salud, estamos tomando las precauciones necesarias, las previsiones para, sin ser fatalistas, enfrentar la posibilidad de un rebrote. Bueno, tenemos que estar preparados para otra emergencia, ¿no? Para una siguiente emergencia, desde luego para identificar rebrotes de COVID, ¿no? Para identificar dónde hay, ya lo que vamos a ver son epidemias locales más que nada, ¿no? Vamos a ver brotes quizá en algunas ciudades o asociadas a alguna actividad, ¿no? Todos los que fueron a un concierto de tal o todos los que fueron a un viaje no sé qué, o todos los que están Mm. los destinos turísticos van a tener una actividad epidémica diferente, o los lugares más cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener la capacidad de detectar y tenemos que ajustar los planes nacionales. Uno de los elementos justamente es acomodar los planes nacionales para mejorarlos y para estar preparados para una siguiente emergencia, porque
pues desafortunadamente va a haber más emergencias como esta. Esperemos que no de la misma magnitud, pero pues el riesgo es real, era algo que habíamos dicho que iba a ocurrir desde hace varios años y más nos vale estar preparados, ¿no? Fortalecer el sistema de Sí, salud, mejorar la salud de la población y tener una preparación operativa para capacidad de respuesta. Necesitamos fortalecer la biotecnología en el país, necesitamos incentivos para que se hagan plantas de producción de vacunas, herramientas de diagnóstico, tratamientos, ¿no? sí. Equipo de protección personal, equipo médico. Y eso, pues eso viene en un plan que se tiene que construir entre toda Sí. la sociedad, ¿no? Doctor, este espacio seguirá siempre abierto para darle seguimiento, como dices, y estar atentos a toda esta situación. Pero por ahora nos quedan un par de minutos. ¿Algo más que les quieras decir a quienes nos ven y nos escuchan, doctor? Pues invitarlos a reflexionar sobre el impacto de la pandemia, lo que nos ha pasado en estos, pues son casi 1230 días. Han sido indescriptibles, ha habido un impacto que nadie se hubiera imaginado. No es solo un asunto de salud, es un asunto de todos las áreas de gobierno, de todos los niveles de gobierno y de toda la sociedad, de los patrones, de los empleados, de las escuelas, de los trabajos. Ya vimos que es un fenómeno muy complejo. Tenemos que hacer una lectura serena para proponer acciones positivas para la siguiente y pues por lo pronto seguir acudiendo a los espacios. Ricardo, muchísimas gracias por abrirlos y mantener siempre la voz de la universidad aquí en tu espacio y la confianza de tenernos. Así que pues vamos a seguir ayudándonos. Les mando un abrazo. Gracias, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de nuestra UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus. Te mando un saludo muy afectuoso y mi agradecimiento más sincero por tu apertura siempre también. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.